Qué bueno verlos a todos. Hemos comenzado ya desde hace más de un mes el estudio de la epístola de la primera carta del apóstol Pedro y nos hemos dado cuenta en primer lugar quién era Pedro cuando él se presenta en esa salutación, ¿verdad? Pedro, apóstol de Jesucristo. Vimos todo lo que representa ser un apóstol de Jesucristo. Pudimos ver el proceso de Pedro también. En las Sagradas Escrituras nos manifiesta el Señor cómo Pedro fue desarrollándose y fue llegando hasta ese punto donde el Señor lo utilizó para enviar estas cartas. También estudiamos sobre las personas a quien estaba destinada esta carta, que eran los expatriados. ¿Se acuerdan que hablamos de los expatriados de la dispersión? Y entendimos que en medio de la dificultad, de la dispersión y de la persecución, era necesario que estas personas de la iglesia se dispersaran para que un día el Evangelio pudiera alcanzar el nivel de cobertura que tiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Luego vimos también el tema de que Pedro les menciona en su salutación a ellos, la importancia de entender cómo Dios los eligió, cómo Dios pensó en ellos desde antes de la fundación del mundo para que ellos un día pudieran gozar de los beneficios de ser salvos, de los beneficios de ser hechos hijos de Dios. Pues acá en el versículo 3 estamos comenzando a estudiar también esta parte en donde Pedro les dice que nos hizo renacer. Les recuerdo esta frase especial, nos hizo renacer. Entonces, vamos a tratar de profundizar hoy en este tema de renacer. ¿Qué significa renacer? ¿Qué es lo que acontece en la persona cuando cree en el Señor Jesucristo? Con la ayuda de Dios vamos a poder entonces el día de hoy discernir sobre esto que está manifestado en este versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos auxilie. Así que les invito a inclinar su rostro. Padre, venimos acá a tu casa, reconociendo que tú nos has traído, entendiendo, Señor, que tú nos has llamado, que el día de hoy estamos acá porque tú tocaste nuestro corazón. Gracias, Señor, porque pensaste en nosotros. Gracias porque entendemos, Señor, tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra también. Este texto tan especial que manifestó el apóstol Pedro para estos hermanos de la dispersión, pero que también nos alcanza a nosotros, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento, favorécenos con el auxilio del Espíritu Santo, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La primera epístola del apóstol Pedro fue escrita aproximadamente entre los años 60 y 65 después de Cristo. Estaba dirigida a esos creyentes dispersos, ¿se acuerdan? Hablamos de eso, los hermanos de la dispersión, esos que se habían ubicado en toda la zona que ahora conocemos como Turquía. Estos hermanos estaban padeciendo una intensa persecución. Y si alguien entendía de persecución era el apóstol Pedro. Él había sido golpeado, amenazado, castigado, encarcelado por predicar la palabra de Dios. Él sabía lo que costaba permanecer firme, sin amargarse, sin perder esperanza y afianzado en la fe, viviendo una vida en obediencia y en victoria. Ese conocimiento de esperanza que el mismo Señor Jesucristo se lo transmitió. Recuerden, el apóstol Pedro
anduvo paso a paso con el Señor. Él tuvo contacto directo con el Señor Jesucristo. Qué privilegio, ¿verdad? Y ahí él pudo captar que en medio de las dificultades había algo más valioso y era esa esperanza viva. Aunque en este tiempo de persecución había desesperación, Pedro motiva a los hermanos, a los destinatarios de su carta, estos hermanos de la dispersión, les motiva a que en lugar de ver lo negativo, disfruten ese tiempo con regocijo, que vieran que el sufrir por el Señor tenía una recompensa eterna, que había esperanza, que no todo era lo que ellos estaban viviendo en ese momento, que eso era efímero, eso era momentáneo, pero que había una eternidad. En eso se quiso enfocar el apóstol Pedro para dar ánimo a estos hermanos que estaban en ese momento de dificultad. Al igual que nosotros estamos muchas veces en momentos de dificultad, pero entendiendo esto que el apóstol escribe acá y que el Señor nos lo dejó plasmado en el canon bíblico para que nosotros tuviéramos acceso a esta información, entonces podemos, al igual que estos hermanos de la dispersión de la iglesia primitiva, nosotros podemos descansar en esa esperanza viva de la que habla el apóstol Pedro en este versículo 3. Vamos a leer el versículo. Primera de Pedro, ubiquémonos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. A esa frase le vamos a prestar mucha atención hoy. Pero miren para qué nos hizo renacer. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos que entender que esto que estamos viviendo acá es momentáneo, pero hay una eternidad y los que hemos creído en el Señor, los que ya renacimos, así como menciona en una frase anterior el apóstol Pedro aquí, nos hizo renacer. Bueno, los que ya renacimos, podemos guardar en nuestro corazón esa esperanza viva de que un día estaremos con el Señor por la eternidad. Ahí ya no habrá enfermedades, ya no habrá escasez de ningún tipo, ya no habrán problemas, ya no habrán enemistades, ya no habrán infidelidades, no existirán todo ese tipo de problemas a los que nosotros estamos propensos en este momento. Esa es la esperanza viva. Pero ¿qué es necesario? Pedro lo menciona acá. Para guardar esa esperanza viva en el corazón hay que renacer. El Señor, el Señor nos hace renacer. También eso es importante destacarlo. ¿Y qué es renacer? Bueno, en términos más comunes, más populares, es nacer de nuevo. Es lo que nosotros conocemos como nacer de nuevo. Entonces, esta carta de Primera de Pedro hace referencia a esas experiencias personales de Pedro, porque Pedro tuvo dificultades, hermano. Bueno, la muerte de Pedro no fue una muerte por vejez, ¿verdad? Él sufrió, y lo que cuenta la tradición es que Pedro fue ejecutado de una manera bien cruel. Fue crucificado, pero en una forma inversa, o sea, con la cabeza hacia abajo. ¿Se imaginan después de 10, 15, 20, 30 minutos estar así, toda la sangre acumulada en la cabeza? ¿Se imaginan los dolores que él pudo pasar? Pero él sabía que después de eso venía algo que nadie se lo iba a poder arrebatar, que venía un gozo que nadie lo iba a poder contaminar, que venía un estado de felicidad, de amor y de paz
que nadie se lo iba a interrumpir, y es la eternidad. Es esa esperanza viva de la que Pedro les habló aquí a los hermanos, les habló en esta carta a los hermanos de la dispersión, y nos lo está comunicando a nosotros también, porque todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, de algún modo, aplica para nosotros. Entonces, Pedro, en base a esas experiencias personales y en base también a esa esperanza que él guardaba en su corazón, porque él había escuchado nada más y nada menos que del mismo Señor Jesucristo las palabras de esperanza cuando él les dijo que no se preocuparan, que si creían en el Señor también creyeran en Él, que Él iba a preparar morada para ellos, que así como Él se fue o los iba a dejar en ese momento, Él también iba a regresar por ellos. Pedro entendía todo eso y eso era lo que quería transmitir también a los hermanos de la dispersión y a todos nosotros. Acá podemos estar enfermos, podemos tener dificultades económicas o dificultades emocionales, pero va a llegar un momento que ya no vamos a tener ningún problema de ese tipo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque podemos guardar esa esperanza en nuestro corazón. Es una esperanza viva, como lo dice acá Pedro, porque no muere nunca. Es una esperanza que nos va a permitir gozar de todos estos privilegios y beneficios por la eternidad. Entonces, enfoquémonos en esa frase. Nos hizo renacer. ¿Qué significa renacer? Bueno, la misma palabra permite que uno deduzca que es volver a nacer, ¿verdad? Renacer, volver a nacer. ¿Y qué es volver a nacer? Nacer de nuevo. ¿Cuántas veces en la Biblia podemos ver este término de nacer de nuevo? Pues muchas veces. Es sinónimo de renacer. Entonces, ¿qué es volver a nacer? Nacer de nuevo. Pero entonces ahí, si nosotros aplicamos nuestra mente racional, podemos decir, pero ¿cómo podemos nacer de nuevo? Y caemos entonces en esa especulación que cayó Nicodemo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo si nosotros ya nacimos? ¿Cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Creo que es el pasaje clásico para explicar este tema de nacer de nuevo. En Juan 3, del 1 al 21, nosotros podemos encontrar la descripción de esto y la explicación también a lo que significa nacer de nuevo. El Señor está hablando con Nicodemo, que es un fariseo prominente. O sea, es una persona que tiene, además de que tiene en la sociedad de ese momento del pueblo de Israel, tiene un grado de jerarquía, también tiene estudios. Cuando hablamos de un fariseo, era alguien que se había preparado. Él conocía la Torá. Era miembro del Sanedrín, que era la estructura religiosa que en ese momento manejaba al pueblo de Israel. Estaban subyugados por Roma, pero eran los que tenían el control sobre el pueblo, sobre el templo, sobre los sacrificios, sobre los sacerdotes. Ellos eran los sacerdotes. Entonces, ese hombre había visto al Señor Jesucristo, había escuchado sus palabras y había quedado intrigado porque el Señor Jesucristo rompía muchos de los esquemas mentales que él tenía ya bien estructurados en su cabeza. Entonces dijo, voy a ir a donde él, voy a ver qué es lo que sucede con este hombre. Y mientras estaba el Señor y Nicodemo en ese momento de encuentro y tuvieron esa plática, el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí quedó fuera de base Nicodemo.
¿qué es esto? O sea, lo que yo he conocido en cuanto a nacer es que uno nace de una madre y es expulsado, digámoslo así, del vientre de la madre. ¿Y cómo voy a volver a entrar yo al vientre de mi madre? Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí viene el Señor Jesucristo a contestarle con palabras contundentes. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Acá el Señor le habló claro y le dice, olvídate de la carne, olvídate que vas a volver a entrar al vientre de tu madre, no es eso lo que te estoy diciendo. Tenés que nacer de una manera diferente. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces le dice, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo tenía una gran necesidad, que es la misma necesidad que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos. Era la necesidad de ser salvo. Nicodemo todavía no era salvo. Él practicaba la ley, él procuraba cumplir con los rituales, pero él no había entendido que para nacer de nuevo había que creer lo que dice la palabra, lo que decía esa misma ley que él conocía, los, los casos que se miraban ahí en esa misma ley, como el caso de Noé y de Abraham, y por qué ellos habían tenido éxito. Habían Este orden religioso había tomado la palabra de Dios y la ley solamente para juzgar, para masacrar, para dar duro a las personas que no cumplían la ley, para fomentar en ellos la necesidad de hacer obras y obras y obras para encontrar la salvación. Pero el método para salvar de Dios nunca ha sido por las obras. Desde el inicio, lo que ha prevalecido para que el ser humano sea salvo es la fe en ese redentor que el Señor había prometido desde el Edén para poder pagar la deuda de la humanidad, porque la humanidad no tenía capacidad de pagar esa deuda, esa gran agresión que habían cometido en contra de la santidad y de la confianza que Dios les había puesto en sus manos cuando los, los llevó, los creó y los puso en el Edén a gobernar el mundo, a disfrutar de las bendiciones. Pero el hombre falló, el hombre pecó, perdió la comunión, perdió la confianza de Dios, perdió la capacidad de encontrar paz con Dios por sus propios méritos. Ninguno de nosotros, hermanos, tiene capacidad de encontrar paz con Dios por nuestros propios méritos. No podemos. El corazón del hombre está inclinado siempre a la maldad. Por causa del pecado, nosotros nos hemos enemistado con Dios. Pero Dios, sabiendo nuestra incapacidad de encontrar paz con Él, de tener otra vez esa comunión con Él ya había desarrollado un plan y lo manifestó en el Edén. Él iba a enviar a un redentor que era fruto de la simiente de la mujer. ¿Y quién era ese redentor? El Señor Jesucristo,
¿Qué pasó con Noé? Que es un justo que se menciona en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Abraham? Tuvieron fe, fe en el Señor, le creyeron al Señor. Entendieron ellos que el Dios que había manifestado esa promesa era un Dios genuino, el único Dios verdadero, el todopoderoso, el creador, el único al que ellos podían creerle de manera rotunda. Entonces, la fe siempre fue el elemento para que el hombre se salvara, no era la ley. Y Nicodemo no había entendido eso. Y los fariseos de ese momento no entendían eso. Ellos estaban como aquel fariseo que fue al templo y por allá había un publicano. Y el fariseo empezó a decirle al Señor, según él al Señor, pero se estaba orando, dice la misma palabra, orándose a sí mismo, diciendo, gracias porque no soy como aquel, no soy como esos que no cumplen con la ley. Gracias porque yo sí doy el diezmo de todos los productos que llegan a mi mano. Y no soy como aquel, señalando al publicano. Eso era lo que entendían los fariseos de ese momento, que era tener paz con Dios. Nada que ver con la realidad. Nada que ver, porque ellos estaban enfocados en las obras. Él pudo haber cumplido todas las obras de la ley, pero si no le creía a ese Dios único y verdadero que había rescatado al pueblo de Israel y lo había elegido, porque imagínense el privilegio en ese entonces de pertenecer al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo escogido por Dios, que estaba subyugado en ese momento por Roma, sí, pero ¿por qué? Por causa de la desobediencia del pueblo, por causa de su desobediencia, de darle la espalda a Dios, de adorar ídolos. Es que el pueblo de Israel ha pasado por todo lo que ha pasado desde el inicio de la historia de este pueblo hasta el día de hoy. El pueblo no tiene paz, Israel no tiene paz, hoy lo vemos en guerra, pero no es la primera guerra de Israel, no es la primera vez que intentan quitarle el territorio. Israel siempre ha sido castigado por causa de su desobediencia, de darle la espalda al único Dios verdadero, al que lo sacó de Egipto. Miren qué pueblo tan rebelde, que cuando Moisés ascendió al Sinaí a estar en comunión con Dios y recibir de ahí las tablas de la ley, obligaron prácticamente a Aarón a que creara un ídolo para adorar ese ídolo y decir como excusa, es que necesitamos ese ídolo, ese objeto, ese muñeco, que era un becerro de oro, ¿verdad? Para recordar a ese Dios que nos sacó, o sea, querían ellos justificarse, para recordar a aquel Dios que nos sacó de Egipto, ese Dios todopoderoso que nos sacó. ¿Había necesidad de eso? Claro que no. Ellos quisieron hacer el Dios a su medida. A ellos no les interesaba conocer ni agradar al verdadero Dios. Ellos querían seguir haciendo lo que a ellos les gustaba. Y eso es lo que ha pasado con Israel hasta el día de hoy. Y eso es lo que pasa con la humanidad cuando no ha reconocido al Señor Jesucristo, a esa promesa que Dios manifestó desde el Edén. Entonces a Nicodemo le pasaba eso. Él cómo iba a entender que era necesario nacer de nuevo y nacer en este contexto que le está hablando el Señor de manera espiritual. Nacer en agua y del agua y del espíritu. ¿Cómo es esto? Nicodemo, al igual que todos nosotros, tenía esa necesidad de encontrar la salvación.
Y para ser salvo, nosotros entendemos ahora, por medio de la misma palabra de Dios, para ser salvos es necesario que creamos en esa promesa que el Señor hizo en el Edén, que cumplió en la cruz y que se perfeccionó en la resurrección del Señor Jesucristo. Que nosotros podamos entender que por causa de nuestro pecado, nosotros estamos condenados, pero por causa de la justicia y por causa del sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros podemos ser liberados de esa condenación. Que solo Él tiene los méritos para salvarnos, que no somos nosotros, ni nuestras obras, ni nuestras piedades, ni nuestras capacidades, las que van a producir que nosotros seamos salvos, así como pensaban en ese momento los fariseos. Entonces, cuando Nicodemo pudo entender eso, la vida de Nicodemo cambió. Y nosotros podemos ver testimonios de Nicodemo más adelante, cuando el Señor fue crucificado, que José de Arimatea y Nicodemo fueron los que hicieron ahí gestiones para poder enterrar al Señor, para que tuviera los elementos necesarios para su sepultura. Y Nicodemo definitivamente creyó en el Señor Jesucristo, creyó en el Evangelio. Entonces, esa necesidad de salvación es la que tiene toda la humanidad, porque todos nacemos pecadores, todos nacemos con un pecado que es heredado, es un pecado imputado, o sea, nos viene en nuestro ADN por causa del pecado de Adán, pero por causa de la obra del Señor Jesucristo, nosotros podemos nacer de nuevo. Dios mismo, en su plenitud, en sus tres personas, nos ayuda a cumplir con con este milagro, podríamos decirlo así, del nuevo nacimiento. Si el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento, mejor dicho, es un acto en el que interviene Dios. Podemos buscar entonces 2 Corintios 5:17. Aquí vemos la interacción del Señor Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo interviene en nuestro nuevo nacimiento. Vamos ahora a Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esas obras, ¿verdad?, de las que Nicodemo se agarraba como para decir, yo estoy bien. No, no es por esas obras que nos salvó, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ven la intervención del Espíritu Santo. Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí la palabra definitivamente se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Al justo, al único ser justo, al que nos imputa su justicia, o sea, Él nos transfiere su justicia. Adán nos contaminó con el pecado, pero el Señor Jesucristo nos limpia con su justicia. Juan 3:9, primera de Juan, perdón, 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Se fijan? Bueno, en primer lugar, ¿a quién están haciendo referencia acá, verdad? A Dios, a la deidad completa. Pero es una característica de los que hemos nacido de nuevo. Ya no estamos deseosos por pecar. Primera de Juan 4:7, un poquito más adelantito. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Quién interviene en nuestro nacimiento? En nuestro nuevo nacimiento. Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 2, versículos 1 al 4. Vámonos un poquito para atrás. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ven otra característica del que ha nacido de nuevo. ¿Cómo puede decir usted que es creyente? Si solo es creyente cuando viene a la iglesia. 2 horas de su semana es creyente, pero cuando está en la calle o en sus redes sociales, lo que usted manifiesta es todo menos ser un creyente. No estoy señalando a nadie, no vaya a creer eso. Estoy tratando de que reflexionemos en eso, por si estamos fallando, porque muchas veces fallamos. El mismo apóstol Juan acá lo describe. Si hubiésemos pecado, tenemos abogado. O sea, siempre que estemos viviendo en este mundo, en este momento de nuestra historia que nos toca vivir en esta carne, que nos lleva, nos induce al pecado, pues vamos a luchar contra el pecado. Pero ¿qué debe de prevalecer en nosotros? ¿El pecado o el, el nuevo hombre, la nueva persona, el que nació de nuevo? Pues debería de prevalecer ese, el que nació de nuevo, ¿verdad? El que cree en el Señor, el que ama al Señor, el que ama al prójimo, que ya no quiere seguir pecando. Miren un beneficio importantísimo del nacer de nuevo. El nacer de nuevo nos produce volvernos hijos de Dios. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ese Dios que lo hizo nacer de nuevo. Pero entendamos bien a qué se refiere este pasaje. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron. Bueno, esto tiene consonancia con lo que el Señor le dijo a Nicodemo, cuando le dijo que era necesario nacer del agua y del espíritu. Cuando el Señor se estaba refiriendo al agua, se estaba refiriendo a esa agua de vida eterna, a esa palabra de Dios, a ese verbo de Dios encarnado, porque la Biblia, hermano, tiene un personaje principal que es el Señor Jesucristo. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne por medio del Señor Jesucristo. Entonces, los que recibieron esa palabra nacieron del agua.
Y los que creen en su nombre, por la acción del Espíritu Santo, que es quien nos da la convicción. Entonces, ahora tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, podemos ver la relación, la acción del Señor y su palabra, dándonos la capacidad de encontrar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es visualizar quiénes realmente somos nosotros, unos pecadores que estamos perdidos por causa de nuestro pecado, pero al mismo tiempo visualizar al Señor Jesucristo como el Redentor, como el que ya cumplió la promesa que Dios le hizo a la humanidad y que si creemos en Él, entonces podemos ser salvos. ¿Quiénes actúa en nuestro corazón para que entendamos eso? Bueno, la palabra de Dios definitivamente, y en la palabra de Dios podemos decir está el Señor Jesucristo impregnado en todo, pero también el Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento y nos da la convicción para entender quiénes somos, para entender quién es el Señor Jesucristo. Y de igual manera Dios Padre, que es el que nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que un día escucháramos su palabra y para que el Espíritu Santo tocara nuestro corazón y creyéramos en Él. ¿Y qué sucede entonces? Cuando logramos llegar a ese estatus de arrepentimiento, de convencimiento, nacemos de nuevo. Somos renacidos. Espiritualmente ya no estamos muertos, porque el ser humano que no ha creído en el Señor Jesucristo está muerto espiritualmente. Pero una vez que nosotros creemos en el Señor, que recibimos esa palabra con fe, ahora nosotros nacemos de nuevo y nuestro espíritu se vivifica, ya no está muerto. Entonces, una vez que nuestro espíritu se vivifica, nacimos de nuevo, creímos en el Señor, recibimos al Señor, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento, hermano, en ese momento ya nos pueden llamar hijos de Dios. Ya podemos entonces compararnos con todos esos santos de la antigüedad que creyeron en el Señor, con todos esos santos de la iglesia que desde el inicio, desde la fundación de la iglesia, han creído en el Señor. Ahora podemos entender que las promesas y las profecías que están manifestadas en la Biblia aplican para nosotros como iglesia, no como los gentiles, porque también hay profecías para los gentiles. No como Israel, porque nosotros no nos volvemos Israel, nos volvemos hijos de Dios. Dios tiene su plan con Israel y tiene su plan con la iglesia y tiene su plan con los gentiles, con los que no crean en el Señor. Entonces, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Efesios 2:1 dice, busquemos Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Hermanos, nuestra condición antes de Cristo es de muerte espiritual, es de condenación eterna. Muertos en los delitos y en los pecados. Esos delitos y pecados que nosotros por nuestra propia capacidad no vamos a poder, digámoslo así, negociar con Dios para su pago, porque el destino de los delitos y pecados ya estaba manifestado desde que Dios le dijo al hombre que no comiera ese fruto. ¿Por qué? Porque iba a morir. Entonces entendemos que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué nos corresponde entonces a nosotros para que Dios cumpla su justicia? Morir. Eso es lo que nos corresponde. Eso es lo que le corresponde a todo aquel que no pudo
llegar a encontrar a alguien que pagara por él, que es el Redentor, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino, hermanos, a pagar esa muerte que nosotros merecíamos, esa muerte eterna que nosotros merecíamos. Y por eso, entonces, Efesios 2:1 dice, Él os dio vida, o sea, los hizo vivir, los hizo nacer otra vez, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El mismo Pablo le escribió a los romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, versículo que nos sabemos todos de memoria. Por cuanto todos pecaron, ven esa palabra que encierra un absolutismo, ¿verdad? Todos pecaron, todos. Levante la mano aquí el que nunca ha pecado. Ja, cuidadito. Todos pecaron, todos pecamos, hermanos, todos. Y todos por causa de ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por causa del Señor Jesucristo somos salvos. Qué beneficio, ¿verdad? Qué bendición. Cuando alguien es salvo, inmediatamente existe ahí un cambio en su vida que produce ese nuevo nacimiento. Ahora espiritualmente se ha vivificado, ahora es diferente, ahora es hijo de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora somos nuevas criaturas. Una vez que hemos creído en el Señor, que hemos depositado en Él toda la fe y todo el mérito de entender que quien pagó para que nosotros viviéramos fue Él y no nosotros por nuestras capacidades. Una vez que nosotros recibimos la palabra del Señor y creemos, nacemos de nuevo. En nosotros acontece algo así como una metamorfosis espiritual. Nacer de nuevo es eso. Y cuando hablamos de metamorfosis, nos referimos a una transformación de una cosa a otra cosa. El ejemplo clásico que se usa en la metamorfosis es el del gusano y la mariposa, ¿verdad? Cuando, si nosotros aplicamos ese ejemplo del gusano y la mariposa en la salvación, podríamos decir esto, pongan atención. Una vez que el gusano creyó en Cristo y fue cubierto por su justicia, que se podría decir que la justicia es ¿cómo se llama? La cobertura en ese momento de la metamorfosis. Vamos a ver quién sabe de biología aquí. La cobertura en donde el gusanito se envuelve, crisálida, ¿cómo es? Crisálida, ¿no? La crisálida, entonces podríamos decir la justicia, y ahora somos transformados y nos convertimos en otra cosa, que es la mariposa, en este caso del gusano, ¿verdad? Pero hay algo que podríamos decir que no aplica este ejemplo a la realidad, porque este ejemplo habla de condiciones físicas. El gusano físicamente se transformó y se convirtió en mariposa, pero en nuestro caso, si fuéramos el gusano, físicamente nosotros continuaríamos siendo el gusano, pero ahora, con el nuevo nacimiento, seríamos un gusano que sufrió un cambio interno, un cambio espiritual. No necesariamente cuando uno nace de nuevo físicamente va a cambiar. No sé, o sea, no es así, no funciona así.
De repente físicamente puede cambiar en algunas formas de vestirse o de peinarse o de maquillarse, depende de cómo la persona se proyecte físicamente. Pero su cuerpo va a seguir siendo el mismo, no es que va a perder o que le va a salir una aureola o le va a salir algo especial, no. El cuerpo sigue siendo el mismo, pero el cambio es un cambio interno, es un cambio que no lo va a demostrar usted físicamente, pero sí lo va a mostrar cuando comience a manifestarle a los demás el fruto del Espíritu. Cuando las personas digan, bueno, y este no era aquel que le decían mecha corta, porque solo le medio decíamos algo y explotaba. Ya no es mecha corta. Este ya no es aquel que viene enojado al trabajo, gritando y poniendo en orden a todos, ¿no? Ahora saluda. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Este ahora piensa en sus hermanos y les expresa amor. ¿Qué pasó en él? Ahora quiere congregarse en la iglesia. Qué raro. ¿Qué le está pasando? Ese es el cambio, hermanos. Eso es lo que acontece en el ser humano. El gusano sigue siendo el gusano, ¿no? Así que no crea que usted es mariposa, es gusano. No es gusano, es un ser humano, es el ser. Miren qué bonito, que es el sello de la creación de Dios, ¿sí? Al que Dios creó a su imagen y semejanza. Tenemos que entender eso también, qué privilegio que gozamos nosotros como seres humanos. Pero el cambio del nuevo nacimiento no es un cambio externo, es un cambio interno. Debe de proyectar ese cambio interno hacia los demás. Entonces, vamos a comparar ese proceso del nuevo nacimiento con el caso biológico de un niño. El niño es engendrado. Nosotros también somos engendrados espiritualmente y no por voluntad de varón, sino de Dios. Ese niño se forma en el vientre y crece, ¿verdad? Hasta que nace. Pues nosotros igual, escuchamos la palabra, el Espíritu Santo nos conmueve, creemos en el Señor y ahora nacemos. Y ya vimos, no somos engendrados por un hombre, sino por voluntad de Dios. Nacemos y ahora somos limpios de ese pecado que veníamos cargando. El Señor Jesucristo nos justificó, somos diferentes, somos vestidos con ropas nuevas. Isaías 61:10 dice, me rodeó manto de justicia. También somos alimentados. Los niños cuando nacen, la madre lucha por darles leche materna y toda la comidita especial para ellos, pues nosotros también. Espiritualmente somos alimentados por la palabra de Dios cuando hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos esa necesidad de conocer y conocer más sobre el Señor. Queremos venir ahora a Doctrina para la Vida los jueves, ¿verdad, hermano? ¿Quién va a venir el jueves? Vamos a ver. Nadie. Esto, José. No, es broma, hermano. Bueno, queremos venir a Doctrina para la Vida los domingos a los cultos. Nos matriculamos en el DFC. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando. Tenemos la necesidad de alimentarnos. También, cuando un niño nace, ¿qué sucede? ¿Qué hacen ustedes? Empiezan a buscar las listas de nombres, ¿verdad? Unos nombres, personas que empiezan a buscar los nombres nórdicos, y empiezan a buscar nombres raros, europeos. Otros buscan nombres árabes, otros judíos, otros buscan en la Biblia. Pero le ponen un nombre a su hijo. Nosotros también somos nombrados por el Señor. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ante el Señor nosotros tenemos un nombre especial. Desde antes de la fundación del mundo el Señor ya sabía quiénes éramos, hermanos. Entonces, nacer de nuevo no es algo superficial o cosmético, sino que es un despertar espiritual, un giro de 180 grados
de los que antes andaban en lo malo y que ahora buscan hacer lo bueno. La prueba más grande de un nacido de nuevo es que se aparta completamente del pecado y del mundo pecaminoso. Los que han renacido son los que ocupan bien su tiempo y le dan el primer lugar a Dios, no porque se los imponga a nadie, sino porque se sienten con suficiente amor y agradecimiento a Dios para hacerlo. Los que son nacidos de nuevo no vuelven como el perro al vómito, sino que se apartan completamente de lo que antes eran. Con esto finalizamos el mensaje del día de hoy. Les invito a que me acompañen en una oración para agradecerle al Señor, ¿verdad? Por su palabra. Señor, venimos agradecidos porque nos has permitido compartir tu palabra, porque podemos ver en tu palabra todos los privilegios que tú has puesto a nuestra disposición si realmente venimos a ti creyendo con fe y entendiendo quién es el Señor Jesucristo y el acto de amor inmensurable que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por este culto. Bendice todo lo que viene por delante en este día, en esta jornada de nuestra iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos de nuestra congregación, a todos los que están viéndonos vía Zoom y por las redes sociales. Ponemos todo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.